Otra vez estás exagerando, me dijo mi esposo cuando le pedí que me escuchara. Lo dijo con esa mezcla de cansancio y superioridad que uno aprende a reconocer después de años. Voz baja, sonrisa que quiere cerrar el tema, gesto mínimo con la mano, como si espantara una mosca. Yo estaba en la cocina, con la taza de café enfriándose en la palma de la mano, y le había pedido por enésima vez que me mirara a los ojos y que me contara la verdad de las cosas que ya no encajaban. Él puso los ojos en blanco y se fue al cuarto como si hubiera una conversación más importante con su propia indiferencia. Me llamo Keisha. Hace unos años mi vida parecía, para todos, ordenada y luminosa. Boda con flores blancas, fotos en la iglesia, una casa donde se respiraba una calma que yo creí merecida. Tenía 2 niños que llenaban de desorden la cocina y la sala. Alía, con 7 años, y una risa que estallaba como si el mundo siempre fuera nuevo. Y Marcus Jr., de 5, que copiaba todo lo que su padre hacía porque, en la práctica, mi marido era su héroe. Marcus, mi esposo, iba a la iglesia los domingos, hacía algo con la contabilidad en una oficina a la que se le notaba respeto social, sonreía en las reuniones familiares y me traía flores de vez en cuando. A ojos de los demás, éramos la familia que más o menos lo tenía todo. Esa imagen, la que señalaban con halagos en las reuniones, era la que me costó defender hasta el último aliento. Porque cuando te dicen desde fuera, ¡qué bonita familia!, aprendes a repetirlo en casa como un mantra, aunque por dentro la frase se agriete. Yo quería creer en ese brillo, quería creer en Marcus. Y sin embargo, había pequeñas grietas, minúsculas y persistentes, como las que aparecen en el esmalte de una taza que llevas usando años. No se notan al principio, pero con el tiempo se multiplican. Teléfono boca abajo en la mesa, siempre. Una custodia del dispositivo que parecía esconder más que proteger. Mensajes que vibraban y él sacaba con la calma de quien no tiene prisa por explicar nada. Viajes inesperados a ciudades que él justificaba con reuniones es por trabajo, decía, y yo lo imaginaba en salas de juntas con trajes y maletines. Nuevos perfumes que dejaban una estela distinta en la almohada. Cambios pequeños en la rutina íntima. Menos preguntas sobre mi día, más indulgencia con sus silencios. Yo los anotaba mentalmente como quien recolecta piezas de un rompecabezas sin saber todavía cuál será la imagen. No pasa nada, me repetí en voz baja. Te estás poniendo loca, Keisha. Todo es normal. Y cuando llevaba esas inquietudes a la mesa, su respuesta fue siempre la misma. Descalificaba mi emoción como si fuera un exceso. Entonces pronunció la frase que ahora tengo tatuada en la memoria. Otra vez estás exagerando. No la dijo en el vacío, fue en medio de una discusión que se desinfló bajo su condescendencia. Le pedí que me escuchara, porque necesitaba que me explicara por qué nunca me invitaba a sus cenas con colegas, por qué los fines de semana desaparecía y volvía con una historia que oscurecía cuando le pedía detalles. Quería paciencia, no acusaciones. Quería honestidad, no evasivas. En lugar de eso, me otorgó un veredicto, y su veredicto me dejó sola en la mesa de la cocina, mirando la taza fría. La noche en que todo cambió no fue dramática a simple vista. Los niños dormían, la casa en el silencio habitual que solo se siente cuando la respiración de los que amas también se ha calmado. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando mi teléfono vibró sobre la mesita y me despertó de un sueño ligero. El sonido, pequeño, insistente, me sacó de la cama con la adrenalina del que sabe que algo ha roto la armonía. En el silencio, la pantalla iluminó mi cara. Un número desconocido. Contesté más por inercia que por intención, esperando un mensaje de alguna compañía o una llamada equivocada. Una voz femenina entró por el auricular con una urgencia que aún puedo sentir cuando la recuerdo. ¿Podrías pasarme a Marcos, por favor? No fue una voz temblorosa de quien busca consuelo. Fue directa, como si su demanda fuera natural y cotidiana. Me quedé paralizada. ¿De parte de quién?, logré decir. A través del altavoz se oyó un suspiro y la frase que me cambió todo. Soy su esposa. Por un segundo mi cerebro hizo el cálculo absurdo de que la mujer hablaba por error, que había otro Marcus en la ciudad, que esta podría ser la rotura de una película terrible y ajena a mi vida. Pero su tono y la manera en que supo decir mi apellido, de forma tan segura como quien posee un derecho,
se clavaron como un empujón en el pecho. Sentí una mezcla de incredulidad y vértigo. Desperté a Marcus. Lo vi incorporarse, frotarse los ojos confundido. ¿Quién es?, preguntó con un hilo de voz. Le pasé el teléfono y la conversación que siguió fue un mapa de silencio y evasivas. Ella quería hablar, él murmuró, la versión de siempre, no es lo que crees, una promesa de que me llamaría en la mañana. Lo que yo pude oír de la otra línea se cerró como una puerta. Apenas unas palabras entrecortadas, el firme «soy su esposa» y el ruido de fondo de una vida que no era la mía. Esa llamada a las 3 de la mañana fue como una chispa debajo de un montón de papel seco. Todo prendió rápidamente. No hubo gritos ni escenas teatrales en el acto. En la madrugada, después de que la casa volviera a su respiración, me senté en el borde de la cama y entendí, con una claridad helada, que algo importante me había sido ocultado. Los días siguientes fueron una batalla de contradicciones. Marcus intentó normalizar la situación con gestos leves. «Balanceate, Kesh, te lo explico mañana», dijo, y volvió a dormirse. En la mañana, él fingió que la llamada no era un terremoto. Salió a trabajar como si nada, empaquetó su lunch, besó a los niños y me dejó una taza de café a medio tomar en la encimera. Su comportamiento buscaba, a toda costa, devolver la casa a su guión. Pero yo ya no podía leer el libro como antes. Había palabras entre las líneas que antes no existían. No quise enfrentarlo con rabia ciega. No era mi intención gritarle frente a los niños, ni permitir que la herida se volviera espectáculo. En cambio, me propuse recoger pruebas. No lo llamaría espionaje, era autodefensa emocional. Empecé a anotar fechas y pequeñas inconsistencias. Llamadas que no aparecían en el registro porque venían de números privados. Cargos bancarios con descripciones que no cuadraban. Noches en las que él decía «estoy en la oficina esta tarde» y luego había fotos en redes sociales subidas por gente cuyo nombre yo no reconocía. Había mensajes borrados, conversaciones que se terminaban con el silencio cuando yo entraba a la habitación. Cosas que, por separado, parecían accidentales, juntas formaban un patrón. Fue entonces cuando ella me escribió por primera vez, Daniel. Su mensaje llegó por la vía más básica, un mensaje directo en una red social, simple y seco. ¿Eres la esposa de Marcus? Confieso que mi primer impulso fue borrar la conversación y respirar profundo. Pero una verdad rara me empujó a responder. Escribí, «Sí, ¿quién eres?». Su respuesta fue más larga de lo que esperaba. Contó con voz temblorosa que su nombre también estaba en la lista de las personas que creían compartir una vida con el mismo hombre. Me habló de una habitación que le juraba pertenecía a su pareja, de viajes en los que él la llamaba «mi amor» y de fotos que encendían su sospecha. No tardó en decir que tenía un hijo pequeño y yo tuve que respirar varias veces para que la habitación no se inclinara. Cuando las mujeres se encuentran en esta clase de crisis, la dinámica comercial, esa idea de enemistad que nos venden, baja inmediatamente de intensidad. Ella y yo, en nuestra primera noche de conversación, compartimos algo que el mundo no imaginaba, una igualdad de dolor. Intercambiamos nombres de lugares y fechas, miramos itinerarios, cruzamos llamadas perdidas. Empezamos a construir una verdad a medias que juntas fuimos completando. Daniel me dijo cosas sobre Marcus que me dolían, yo le dije cosas que la dejaron en silencio. Pero la verdad se sentía clara, no éramos la versión exclusiva de su vida, éramos piezas en un collage que él había montado con cuidado. No tardó en aparecer una tercera persona en la historia, Jasmine. Ella no fue tan inmediata en nuestras conversaciones, pero su nombre emergió cuando revisamos mensajes y coincidencias de fechas. Encontramos rastros de sus interacciones con Marcus, fotos, likes, un par de comentarios cariñosos. No teníamos la imagen completa de su relación, solo fragmentos que sumaban y hacían plausible que Marcus llevaba una vida compartida con más de una mujer. Con Daniel trazamos una estrategia que no sentíamos como venganza, sino como protección: documentar lo que pudiéramos documentar. Empezamos por lo básico: capturas de pantalla, grabaciones de llamadas donde fuera legal hacerlo,
comprobantes de cargos en tarjetas, aquellos que parecían destinados a pagos conjuntos o regalos, y registros de viajes que se solapaban con las fechas que él nos decía que iba a trabajar sola. Cada correo que abríamos era una pequeña derrota para la ilusión y un paso más hacia la verdad. Recuerdo cómo guardé esos archivos en una carpeta encriptada en mi laptop. Tenía la sensación física de apilar papeles que alguna vez hubiera querido quemar, tarjetas con restaurantes, recibos de hotel en fechas que coincidían con supuestos viajes de trabajo, correos con reservas a nombre de otra mujer. No era un acto de espionaje por maldad, sino de una necesidad urgente de confirmación. Quería decirle a la realidad que no se pudiera esconder detrás de un «te estás exagerando». Las noches se volvieron largas. Con Daniel hablábamos por horas, casi siempre con los niños dormidos y con el volumen del teléfono al mínimo. Charlábamos sobre pequeñas cosas, el nombre de su hijo, una canción que a ella le gustaba, la forma en que Marcus doblaba la ropa. Y esos minuciosos detalles humanizaron a la mujer que hasta hacía poco habría sido, en otra historia, la rival a derrotar. En alguna llamada, entre sollozos y risas nerviosas, ella me dijo: «Si lo exponemos, no quiero que esto sea solo humillación, quiero que sea verdad». Esa frase fue como un pacto que sellamos sin palabras. En paralelo, yo hice lo que había evitado por años, hablé con un familiar cercano. No con todos porque no quería crear un efecto dominó de rumores. Hablé con mi hermano. Lo recuerdo sentado en el sofá, con las manos apretadas alrededor de una taza de té. Le conté, con las palabras que me salían, la llamada nocturna, los mensajes de Daniel y las coincidencias en los recibos. Mi hermano no se sorprendió. A veces la gente que te quiere ve cosas que tú te niegas a aceptar. Me ofreció su apoyo silencioso. Revisó conmigo algunos documentos, me ayudó a imprimir comprobantes y me recordó que por más que la vergüenza quisiera encubrir la verdad, yo tenía derecho a saberla. Al mismo tiempo, empecé a reparar mi mundo interior. La rabia venía y se iba como olas, pero entre una y otra decidí no caer en la pasividad. Empecé a escribir. Al principio eran notas sueltas con fechas y horas. Después se volvieron textos largos que me servían para ordenar la cabeza. Escribía lo que sentía y lo que deseaba hacer, no para quien pudiera leerlo, sino para no perder mi voz en medio del ruido. Una noche, revisando la cuenta conjunta, porque sí, teníamos cuentas compartidas, descubrí cargos que no concordaban con las actividades que Marcus me decía. Pagos a hoteles en ciudades distintas, cargos con nombres desconocidos y transferencias que al sumar representaban una suma más alta de lo que él había declarado en su presupuesto familiar. No voy a entrar en detalles numéricos ni en la identidad de empresas, no es necesario. Lo importante es que la evidencia empezaba a formar una línea recta que apuntaba hacia la verdad. Él ocultaba gastos relacionados con esas otras vidas. También aparecieron cosas que no imaginaba, documentos donde figuraba por error el nombre de Yasmín, correos de confirmación a hoteles donde a veces aparecía el nombre de Marcus y el de otra mujer, facturas de restaurantes con notas, y la sensación absurda de que alguien había vivido momentos que yo creía exclusivos de nuestra casa. Fue una factura, luego otra, fue un mapa que yo trazaba con dolor. Todo eso me transformó. Lo que al principio fue incredulidad y negación se volvió furia fría, y de esa furia brotó la calma necesaria para organizar cada paso. Ya no lloraba por la noche sin sentido, lloraba para vaciar, y luego tomaba decisiones pequeñas, concretas. Empecé a hablar con una amiga que conocía de la iglesia y que por una coincidencia amarga había pasado por algo parecido años atrás. Ella no me dio soluciones mágicas, simplemente me escuchó y me recordó que la fuerza real no es no sentir, sino sentir y seguir de todos modos. Eso me dio permiso para ser vulnerable sin quedar paralizada. Con Daniel nos encontramos una tarde en un café con la discreción de dos corredoras de verdad. Ella llegó con un bolso grande y un aire cansado que parecía pesarle más que su pañuelo. Hablamos sin mirarnos al principio. Cada frase traía recuerdos, cada silencio una derrota. Sin embargo, vernos juntas fue una especie de alivio. Comprobamos las fechas, intercambiamos capturas y al sostener los papeles impresos delante de nosotras, algo en mi pecho se endureció con resolución. Ya no solo era mi dolor, era la evidencia que dos mujeres sosteníamos frente a un hombre que prefería multiplicar las vidas en secreto. No lo hicimos por escarnio,
Lo hicimos por justicia para nosotras, por poner nombres y hechos donde él había sembrado sombras. Decidimos, entre sorbo y sorbo, que la confrontación debía ser planificada y pública, pero no expuesta de forma sensacionalista frente a los niños o en un lugar que nos dejara vulnerables. Planificamos reunir pruebas suficientes, documentar transacciones y preparar testigos. No planeamos la venganza, planificamos la verdad. A partir de ahí, mis días tomaron una rutina nueva: cuidar a mis hijos, trabajar en lo mío y en las noches, cuando la casa por fin se callaba, revisar una carpeta tras otra. Guardé cada evidencia en 3 lugares distintos: una copia en la nube personal, otra en un disco duro y otra impresa. No lo hice por desconfianza hacia nadie, lo hice para asegurarnos de que si algo salía mal, la verdad no desapareciera junto con una batería vacía o un teléfono silenciado. Había una tranquilidad perversa en esa acumulación. Era como si con cada archivo creado yo recuperara un poco de la vida que me habían intentado borrar. En medio de ese proceso, la actitud de Marcus cambió a veces a cuentagotas. Hubo días en que se volvió cariñoso de manera sospechosa, como si quisiera comprar olvido con gestos pequeños. Flores en la mesa, una nota en la cartera, cocina preparada un domingo. Otras veces retomaba la indiferencia con más fuerza, como quien quiere que te rindas por cansancio. Yo fingía que no veía esos regalos y guardaba las flores en un florero que terminé rompiendo sin plan, como si el acto físico de romper algo vivo me liberara un trozo de rabia. También aparecieron maniobras de su parte que intentaron desarmar mi credibilidad. Preguntas sobre mi estabilidad emocional, insinuaciones de estrés, frases que hablaban de cansancio mental y que parecían diseñadas para que yo dudara de mis observaciones. «Kesh, últimamente estás tan sensible», llegó a decir. Esa sensación de que te catalogan como drama me era familiar. Las mujeres que levantan la voz suelen verse etiquetadas. Pero ya no era suficiente con etiquetarme. Mi voz empezaba a sonar con firmeza cuando hablaba con Daniel y con la amiga de la iglesia, y esa sonoridad me devolvía valor. Hubo una noche en que, después de imprimir recibos y cruzar fechas, me acosté en el sillón con el documento entre las manos. A mi lado, Alía se despertó y se acurrucó a mi lado sin preguntarme nada. Me capó con la manta y murmuró: «Mamá, ¿estás bien?». Yo le acaricié el pelo y en su cara había mi propia infancia. Me prometí en ese instante que, pasara lo que pasara, esos niños tendrían una vida donde la seguridad fuera una prioridad. Esa promesa me ancló. Por supuesto, nada de esto fue limpio ni lineal. Hubo noches en que lloré hasta dormirme, con la cara mojada y la sensación de haber sido robada de una intimidad que no debería ser de intercambio. Hubo mañanas en las que, frente al espejo, buscaba la mujer que soy más allá de la esposa engañada. Poco a poco recuperé fragmentos, una libertad en decidir qué leer, en caminar sola por la cuadra, en reír de nuevo con una amiga sin sentir que la risa era una traición. Esos pequeños actos no solucionaban todo, pero eran el comienzo de la reconstrucción. Mientras recolectábamos pruebas y afinábamos detalles con Daniel, la posibilidad de que su trabajo se viera comprometido apareció. No voy a entrar en cómo ni en qué medidas se tomarían. Lo que puedo decir es que la documentación que teníamos delineaba irregularidades que afectaban no solo nuestras vidas privadas, sino aspectos que rozaban con su desempeño profesional. Esa línea entre lo personal y lo laboral nos dio una ventaja pragmática. Teníamos pruebas que no solo hablaban de amor contradictorio, sino de acciones con repercusiones reales. Sin embargo, decidimos no usar esa arista de inmediato. Queríamos que la próxima vez que Marcus se presentara en la puerta, supiera que ya no tenía control sobre la narrativa. Cuando por fin llegamos a un punto en que las piezas parecían suficientes para sostener una confrontación, sentimos el peso de la expectativa. No era simplemente exponerlo, era hacerlo de manera que los niños, que siempre han sido lo primero, quedaran lo más protegidos posible. Esa prioridad fue, para mí y para Daniel, no negociable. Hablamos de horarios, de testigos, de lugares. Planeamos que la exposición fuera directa, sin gritos ni desorden innecesario,
pero lo más pública posible para que no quedara al alcance de la negación. Recuerdo que una tarde, con los papeles repartidos sobre la mesa del comedor, sostuve un recibo entre los dedos y pensé en la casa que había cuidado tantos años. La imagen de mi vida anterior, flores, fotos, domingos en familia, parecía un vestigio que aún conservaba la forma, pero no el color. Sentí tristeza por lo que se había perdido y una especie de furia luminosa por lo que vendría. El exigir la verdad, el rearmar lo que fuera necesario para proteger a mis hijos, el no permitir que mi dignidad fuera manipulada por la razón de alguien más. En ese clima de tensión contenida entró la decisión que marcó el punto de inflexión: no enfrentar a Marcus sola. No quería que la confrontación fuera una escena de dos versiones enfrentadas, quería que la verdad saliera en plural, con las voces de las afectadas unidas. No se trataba de humillación por el gusto de la humillación, se trataba de poner fin a una práctica que, en el fondo, tenía un costo humano tangible. Esa noche, mientras la casa respiraba y los niños dormían sin sospechar el cambio, me senté frente a la ventana y miré la calle en penumbra. Pensé en cómo mi voz había sido deslegitimada con esa frase: «Otra vez estás exagerando», y cómo, a partir de ahí, mi única salida era convertir esa acusación en el motor de mi acción. Me dolía, sí, pero también me fortalecía. En la madrugada que siguió a esa decisión, cerré la carpeta con las pruebas, apagué la laptop y me acosté. No sentí alivio total, sentí un peso nuevo, hecho de responsabilidad y de una claridad que no me permitiría volver atrás. Sabía que lo que venía no sería fácil. Sabía que implicaría exponer aislamientos, enfrentar miradas, soportar el juicio de quienes preferirían creer en la imagen perfecta más que en la fea verdad. Pero también sabía que ya no podía consentir la minimización de mis sentimientos. Cuando alguien te dice «otra vez estás exagerando», lo que te están pidiendo es que canceles tu propia percepción. Yo no iba a hacerlo. Esa madrugada me dormí pensando en la primera conversación que tendría con Marcus en condiciones de fuerza, con pruebas, con testigos, con la unión de las otras mujeres que él había intentado mantener en secreto. Me dormí con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible, de víctima a agente. Había una línea que ya no estaba dispuesta a cruzar. A la mañana siguiente, cuando los niños despertaron con su habitual energía, me levanté con una calma extraña, una mezcla de cansancio y de propósito, y fui a prepararles el desayuno. Sonreí como si nada, les peiné el cabello y empaqué loncheras. Por fuera, la rutina debía mantenerse. Por dentro, estábamos en guerra por la verdad. Si estás leyendo esto y algo te resuena, si alguna vez te han dicho que exageras cuando lo que sientes es real, quiero que sepas que no estás sola. Si te identificas, escribe «yo también» en los comentarios. Comparte tu historia o simplemente deja una palabra de apoyo para quien la necesite. A veces, el primer paso para recuperar la propia voz es descubrir que hay otra que te responde desde el otro lado del espejo. Después de esa pequeña pausa pública de respirar y compartir, la historia no se detiene. Quedaban frentes abiertos: confirmar los lazos con Jasmine, preparar el momento de la exposición, asegurar el bienestar de los niños durante todo el proceso y decidir hasta dónde llegaríamos con las pruebas laborales. Toda esa planificación nos exigía frialdad y claridad, y me obligó a cambiar la narrativa que había sostenido mi identidad hasta entonces. Hubo un día en que, al golpear la puerta para encontrarnos con Daniel, la mano me tembló apenas. Ella me miró, asintió y dejó sobre la mesa una carpeta gruesa. Abrí con cuidado y vi lo que había: recibos, mensajes, horarios, como si fueran fósforos alineados para encender la verdad. El simple acto de ver aquello me devolvió algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Entonces fue cuando decidimos que la confrontación debía ser en nuestra casa, un lugar que él conociera y que a su vez simbolizara lo que había construido a partir de la mentira. No queríamos que los niños estuvieran presentes, queríamos que la conversación fuera clara y que las pruebas quedaran frente a él. Queríamos que no pudiera revertir la narrativa con una declaración emotiva en un segundo. Mientras organizábamos los detalles, Marcus seguía con su vida pública,
Trabajaba, sonreía en eventos y fingía que el hogar estaba intacto. Esa dualidad me enajenaba y me reforzaba al mismo tiempo. Vendería su imagen a quien quisiera comprarla. Yo solo quería que la verdad se quedara conmigo y con las otras mujeres a las que pertenecía por derecho. Y así, con las manos llenas de papeles y el corazón enroscado en una mezcla de rabia y determinación, me preparé para lo que vendría. No era un salto al vacío sin red, era un ejercicio frío de poner sobre la mesa lo que debía ser dicho. No sabía exactamente cómo reaccionaría Marcus, no sabía qué dirían los otros, ni qué consecuencias laborales o legales llegarían. Lo que sí sabía era que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. La tensión creció como un animal dentro de la casa. Cada ruido de puerta me hacía saltar, cada mensaje nuevo en mi teléfono era una posible trampa. No dormía bien, y sin embargo, en la fatiga, mi mente trabajaba con una claridad que antes no tenía. Había aprendido a mirar los detalles, a no dejar que la emoción me nublara la vista. Había aprendido que la mejor arma es la verdad bien documentada y la compañía de quienes comparten el dolor. Y entonces, en una tarde húmeda, cuando los rayos de sol caían oblicuos sobre la mesa del comedor, con la carpeta de pruebas entre las manos, escuché el timbre de la puerta. Mi cuerpo se tensó. Era el sonido que sabía que no podría evitar, el inicio de lo que habíamos planeado. Me levanté, tomé una respiración larga y fui a abrir. Abrí la puerta y lo vi, parado en el umbral como si fuera la escena de una película que yo hubiera visto 1000 veces en mi cabeza, pero nunca en mi vida real. Marcos traía esa sonrisa ensayada que se usa para las fotografías, perfecta, controlada, lista para borrar cualquier grieta con una frase bien puesta. Detrás de él, en el jardín, Daniel apareció como una silueta que se fue acercando con paso decidido. No vino sola. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y en su cara se leía la misma mezcla de cansancio y resolución que yo reconocí en el espejo. Por un momento todo fue un ruido. Los llantos de una vecina que pasaba, el perro del vecino ladrando y el latido rugiendo en mis oídos. Respiré hondo. Por dentro tuve miedo, miedo por mis hijos, miedo por lo impredecible de las reacciones, pero por fuera mantuve la calma que había ensayado 1000 veces en mis pensamientos. Cerré la puerta tras de mí, dejé que el pestillo hiciera el sonido seco que corta opciones y señalé con la cabeza a la sala. «Adentro», dije sin elevar la voz. Daniel dejó su carpeta sobre la mesa del comedor con la solemnidad de quien deposita un testigo. Marcos se llevó la mano al bolsillo como quien busca una excusa y trató de conjurar alguna explicación conciliadora. «Kesh, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz medida. Yo sentí ese instante donde tantas mujeres se han quedado en blanco, esperando que la racionalidad ajena coloque las piezas donde faltan. Pero esta vez yo tenía las piezas en la mesa. Impresiones, facturas, mensajes, las coloqué una por una frente a él, y sin dejar que sus palabras rellenaran el vacío de evidencia, expliqué lo que cada documento significaba. Hubo un silencio largo, ese silencio que se siente como la respiración que falta en un cuarto. Marcos miraba las pruebas, sus ojos iban y venían como quien no sabe si reconocer la verdad o seguir repitiendo una negación cómoda. Intentó atenuar, intentó minimizar y en algún momento trató de culpar al estrés, a un malentendido, a nombres que quizás se parecían. Daniel, que hasta ese momento había mantenido la calma fría, se levantó con la carpeta en la mano y le mostró, con la precisión de una fiscal, nombres, reservas, capturas. Su voz no tembló. «Esto no es un malentendido», dijo. «Tengo un hijo con ese hombre. Yo también soy su esposa». Aquella frase, dicha por otra mujer con la que compartíamos una misma suerte, fue un golpe ensordecedor. Él buscó una salida emocional. «Lo siento», murmuró, pero su voz sonaba vacía, menor a lo que necesitábamos oír. No hubo súplica convincente, solo la sensación de quien intenta arreglar un espejo roto con cinta adhesiva. En la esquina de la sala, Marcus se encorvó, y por un segundo vi en su cara una mezcla de vergüenza y cálculo. Sabía que ya no era dueño de la narrativa. Le pedí que se sentara. No era por compasión, era por estrategia.
Quería que no se deslizara hacia la teatralidad. No quiero escándalo delante de los niños, dije, pensando en Aliyah y Marcus Jr., que estaban con mi madre en casa de ella por unas horas. Quiero respuestas claras y honestas. Él tosió, dejó caer la mirada y por fin empezó a hablar con palabras menos adornadas. No admitió todo, no a la primera, pero la presión de la evidencia lo fue desplazando hacia territorios donde ya no pudo sostener la mentira sin contradecir documentos. En algún momento se le quebró la voz y pidió perdón. Fue uno de esos perdones que se pronuncian cuando la culpa pesa más que el orgullo, pero sabía que detrás del acto había años de decisiones. Daniel no retrocedió. Por el contrario, sacó del bolso una foto de su hijo y la dejó sobre la mesa como recordatorio de lo real que era el daño. Marcus intentó acercarse, buscó un abrazo y yo di un paso atrás. No por falta de sensatez, sino porque no iba a permitirme ser consolada por quien me había hecho daño repetidamente. La confrontación fue dura pero contenida. No hubo golpes, no hubo insultos que no merecieran las paredes. Hubo verdad expuesta y, a su consecuencia natural, un desenlace. Marcus supo en ese momento que ya no podía esconder lo que había hecho. No fue una humillación que celebré, fue la caída de una máscara que yo había amado. Sentí una mezcla de triunfo y vacío. A fin de cuentas, ganarle la batalla a la mentira no reconstruye de inmediato el alma. En las horas que siguieron tomamos decisiones prácticas. Hablamos de cómo proteger a los niños, de quién se encargaría de las tareas cotidianas mientras nos organizábamos y de la necesidad de poner límites inmediatos. Daniel y yo acordamos no publicar nada en redes sociales y mantener la confrontación dentro de un marco civilizado por el bien de los chicos. No queríamos que la historia fuera regada como gasolina en foros que solo buscaban espectáculo. Lo que queríamos era claridad y reparación, y si en el camino había consecuencias laborales u otras, que así fuera, pero como resultado de hechos, no de venganza. Marcus esa noche durmió en la sala. No sé si por castigo o por la dificultad de volver a su cama después de que la verdad la hubiera atravesado. Yo preparé la habitación de los niños con normalidad. Cociné, les leí un cuento y por la noche los arropé como si nada hubiera pasado, porque de hecho los niños merecían una rutina que no fuera contaminada por nuestras tormentas de adultos. Esa dualidad de proteger el día a día de los pequeños mientras se arreglaban los daños del día anterior fue una lección que aprendí de inmediato. La prioridad son ellos. A la mañana siguiente, mientras Daniel se iba con su hijo, Marcus pidió que le devolviera los documentos que le pertenecían. Yo le dije que no. No voy a entregar las pruebas, respondí. No hasta que no haya claridad. Él insistió, empezó a levantar la voz, y por primera vez dejé que parte de la rabia moldeara mi respuesta. Le hablé con una firmeza que me sorprendió. No me vas a ordenar cómo sentir, ni vas a borrar tus actos con un «lo siento» mal puesto. Tenemos pruebas y no vamos a permitir que vuelvas a decidir por nosotras lo que es verdad. Sus ojos se llenaron de una mezcla de incredulidad y enfado. En ese momento noté la transformación. Ya no estaba pidiendo permiso para existir, exigía que la verdad se sostuviera. Lo siguiente fue inevitable. Contactamos a uno de los abogados de confianza de mi hermano. No voy a detallar cada paso legal porque no es el foco de esta historia, pero sí debo decir que poner en manos profesionales lo que excede nuestras capacidades emocionales fue un alivio. Recibir orientación sobre cómo presentar la evidencia y cómo proteger a los niños nos dio seguridad práctica. No es que la ley arregle el dolor, pero sí puede ayudar a poner límites que nos den un respiro para recomponernos. Mientras tanto, la noticia empezó a moverse en otros terrenos. El trabajo de Marcus recibió una queja formal. Alguien del equipo de recursos humanos, después de revisar ciertos cargos y el patrón de gastos que habíamos documentado, abrió una investigación interna. No voy a celebrar la desgracia ajena,
pero cuando las acciones privadas de un hombre pasan por lo público y afectan a otros, entiendo que haya que asumir responsabilidades. Días después, la empresa le ofreció una salida que terminó en despido. No entraré en quién estuvo detrás de cada paso en la compañía. Solo diré que la vida laboral de Marcus fue sacudida por las mismas evidencias que nos habían convencido a nosotras. El despido tuvo consecuencias encadenadas. La exposición de irregularidades contables llevó a revisiones que afectaron su reputación profesional. Allí, donde antes se movía con cierta estabilidad, se encontró con puertas que se cerraban. No lo celebremos como un placer personal. Fue la consecuencia natural de decisiones que cruzaron la línea entre lo íntimo y lo aceptable. Para nosotras significó una capa más de protección. Si él dependía de ciertos ingresos que ahora no existían, se reducían las posibilidades de que pudiera continuar con las mismas prácticas. La vida pública también nos obligó a entrar en procesos más formales. Presentamos documentos para el divorcio. Él también los presentó en otro estado, una maniobra que complicó las cosas a nivel jurisdiccional. Fue un periodo de papeleo, llamadas y audiencias, todas ellas duras y agotadoras. Aún así, el resultado principal que quiero compartir es que después de negociaciones y acuerdos, obtuve la custodia principal de Eilia y Marcos Jr. y una parte de la propiedad de la casa quedó a mi nombre. No voy a entrar en los detalles numéricos ni a prometer que ese fue el desenlace exacto para todos. Cada situación legal es única, pero sí diré que hubo un resultado que nos permitió a mis hijos y a mí tener estabilidad y un techo propio donde recomponernos. Daniel, por su parte, consiguió una orden de alejamiento temporal que le dio un margen de seguridad para ella y su hijo. También obtuvo alguna forma de compensación como parte de un acuerdo que no fue sencillo de negociar. Jasmine, que apareció más tarde en este laberinto, se acercó tímidamente cuando la intensidad bajó, asumiendo su rol como víctima también y, con el tiempo, articulando su propia reconstrucción. Lo que empezó como una historia de rivalidad se transformó en una red de mujeres que se sostuvieron unas a otras. Recuerdo el día que Daniel y yo entramos juntas al juzgado. Caminamos con la carpeta bajo el brazo como si lleváramos la historia de nuestras vidas y no tuvimos miedo de mirarnos a los ojos. Había en esa mirada cansancio, sí, pero también una especie de orgullo. No por haber ganado algo material, sino por habernos reclamado el derecho a la verdad. En la sala, muchos rostros pasaron, abogados, funcionarios, el juez, testigos que dieron su parte. Fue una experiencia cruda, a ratos humillante, a ratos liberadora. Salimos del edificio con bolsas de documentos y la sensación de que un capítulo se cerraba para abrir otro, el de la reconstrucción. La reconstrucción no fue lineal. Tuvo sesiones de terapia individual y familiar, donde aprendimos a nombrar el dolor sin que éste nos definiera. Las primeras consultas fueron incómodas, porque para una mujer que durante años había callado, hablar de su propia historia en voz alta es expulsar un invasor que se siente vivo. Pero la terapia me enseñó herramientas, a poner límites sanos, a pedir ayuda cuando la duda me atenazaba y a construir una narrativa que no dependiera del reflejo de otro. Emprender fue curiosamente uno de los caminos más sanadores. Empecé a pensar en mis habilidades, en aquello que me hacía sentir viva más allá de los roles que la vida me había impuesto. Monté un pequeño negocio desde casa, algo que combinara mi amor por la organización con la creatividad que había soplado en mis notas durante las noches de angustia. Al principio fue un hobby, diseños, productos sencillos, una tienda en línea con fotos hechas en la mesa del comedor. La primera venta llegó una tarde en que yo limpiaba la cocina. Escuché el ding de mi correo y me quedé inmóvil unos segundos. Lloré de alegría y de alivio. Era la confirmación de que podía generar algo propio, una nueva fuente de autoestima. Lo que sucedió después fue trabajo paciente. Aprendí a delegar, a confiar en colaboradores y a reforzar una rutina que incluyera tiempo para mis hijos y tiempo para mí. Los niños, que al principio vivían la tensión con una intuición que agradezco, volvieron a sus rutinas, la escuela, las tardes de parque, las comidas donde las risas poco a poco volvieron a ocupar un espacio. Eso fue, en mi opinión, el verdadero signo de sanación, ver a mis pequeños seguros y felices,
saber que lo que hicimos evitó que su realidad quedara fracturada para siempre. En ocasiones la memoria me tira hacia atrás sin permiso. Hay escenas que regresan con una nitidez que corta. Él en la sala con la cara desencajada, la primera vez que Daniel me escribió, el sonido del teléfono a las 3 de la mañana. Pero a diferencia de antes, ahora esas imágenes no me paralizan. Las acepto, las nombro y las dejo ir con intención. He aprendido que el dolor no desaparece, se integra y enseña. La sororidad que emergió fue una de las bendiciones más inesperadas. Daniel y yo, que podríamos haber sido rivales trágicas, terminamos compartiendo almuerzos y estrategias de crianza. Nos apoyamos en las fechas difíciles, nos recordamos que no estábamos solas. Incluso Jasmine, que tardó en acercarse por pudor y vergüenza, encontró en nosotras un lugar donde hablar sin máscaras. No se trata de idealizar la solidaridad. También hubo roces, desconfianzas y momentos de tensión. Pero la decisión de construir algo juntas superó esos baches. También hubo consecuencias en el entorno social, amigos que tomaron partido, otros que se alejaron ante la incomodidad y familiares que aprendieron a escuchar sin poner en duda la palabra de una mujer. En ese proceso, mi red de apoyo se redefinió. Quedaron quienes realmente importan y se separaron quienes preferían la versión cómoda de la historia. Un año después, miro hacia atrás con una mezcla de cansancio y orgullo. Mi negocio empezó a caminar, contraté a 2 personas para ayudarme y abrimos una pequeña tienda en línea con pedidos regulares. Contraté terapia continua para los niños y para mí. Viéndolos jugar en la sala, me doy cuenta de que la seguridad que ahora sentimos no es una casualidad, sino el resultado de poner límites y de trabajar con intención. Marcus siguió su camino, con altibajos. No celebro su caída ni deseo su ruina. Lo que sí celebro es que mi familia encontró un nuevo eje sin depender de su presencia para definir nuestra felicidad. Daniel halló un empleo estable y una rutina que le permitió darle a su hijo la estabilidad que necesitaba. Jasmine, con tiempo y terapia, reconstruyó su autoestima. Lo que nos diferenciaba no fue la culpa compartida, sino la forma en que cada una asumió la responsabilidad de recomponer su vida. Uno de los regalos más extraños de todo este proceso fue recuperar mi voz. Ya no acepto cuando alguien intenta minimizarme con un «otra vez estás exagerando». Esa frase, que antes era un cuchillo, ahora suena como un recordatorio de lo que no voy a tolerar. Me enseñó a proteger mi percepción y a exigir que las emociones sean escuchadas. Eso no significa vivir en un estado de alerta permanente, significa más bien tener las antenas de la dignidad activas. A veces me pregunto cómo habría sido si en vez de callar hubiera pedido ayuda antes. Otras veces me doy gracias por haber juntado fuerzas cuando por fin lo hice. No soy la misma mujer que entró en esa cocina con la taza de café fría. Soy una versión reconstruida, más cuidadosa con mi vulnerabilidad, más contundente con mis límites, más dispuesta a pedir ayuda, y con la firme convicción de que la verdad no se apaga por el silencio de otros. No quiero dejar de mencionar la realidad financiera. Iniciar de nuevo implica sacrificios y también aprendizaje. Aprendí a manejar presupuestos, a separar emociones de decisiones económicas y a construir un colchón de seguridad, pequeño pero real. No estoy diciendo que sea fácil ni que tenga soluciones mágicas. Fue trabajo duro, conversaciones incómodas con asesores y noches en vela. Pero hoy ya no dependo únicamente de la renta de un salario compartido. Tengo un proyecto que me pertenece. También aprendí a establecer límites tecnológicos. Cambió mi forma de usar el teléfono, de revisar cuentas, de mantener la privacidad. No porque sospeche de quien ahora me rodea, sino para protegerme a mí y a mis hijos de futuros riesgos. Esa prevención es parte de la resiliencia, no de la paranoia. Y en medio de todo esto, hubo gestos pequeños que reconstruyeron la felicidad. Ver a Lía montar en bicicleta por primera vez sin rueditas, cocinar una receta que mi madre me enseñó y compartirla con amigas.
asistir a la primera feria donde vendí mis productos en persona y sentir la gratitud de clientes que me felicitaban por el trabajo. Son esas cosas las que realmente cuentan cuando la noche cae y la casa se queda en silencio. Si algo quisiera decirte al final de esta historia es lo siguiente: tu intuición importa. No permitas que otros la minimicen con fórmulas que buscan proteger su comodidad. Si algo en tu corazón te alerta, atiéndelo con respeto, con paciencia, pero sin dejarlo en el limbo. Busca apoyo, una amiga, un familiar, alguien de confianza. Si no puedes, busca ayuda profesional que te acompañe a poner límites y a cuidar tu bienestar. Y por último, si estás en medio de algo parecido, recuerda que la otra persona que crees que es la otra puede convertirse en una aliada. No es una regla universal, pero en mi caso, la sororidad fue la brújula que nos ayudó a encontrar la verdad. No se trata de justificar ni de igualar dolores, se trata de reconocer que la empatía y el apoyo pueden ser más poderosos que la enemistad que la sociedad nos vende. Si esta historia te tocó de alguna forma, si alguna vez alguien te dijo, otra vez estás exagerando, y quisieras contarlo, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede ayudar a otra persona a salir de un silencio que le pesa. Y si te gustó esta historia y quieres escuchar más testimonios reales de mujeres que han pasado por procesos de reconstrucción, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No estás sola. A veces, la primera mano que te sostiene viene de alguien que también decidió contar su verdad. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que aprendió a nombrar su dolor y a convertirlo en acción. Veo a una madre que tomó decisiones difíciles para proteger a sus hijos. Veo a una amiga que encontró en otras mujeres un refugio inesperado. Y sobre todo, veo a alguien que ya no permite que le digan cuán real es lo que siente. Esa frase que una vez me dejó muda, otra vez estás exagerando, ahora sirve como recordatorio. Cuando alguien intenta minimizarte, respóndele con la fuerza de tu verdad. Comparte, apunta, resiste. Y cuando puedas, vuelve a reír.